Ahora tenemos el placer de recibir a nuestra segunda invitada, que nos está en Italia. Le agradecemos mucho por su tiempo. Es Chiara Mainolfi. Ella es de APMG Internacional. ¿Sí? Empezó estudiando economía, pero después la tecnología de alguna manera la vinculó con las personas y eso le empezó a gustar más todavía. Y bueno, nosotros la convocamos para que hable de deportes, que también tiene mucho que ver con las personas. Así que estamos muy contentos de que estés, Chiara. Te aclaro que lo que estuvimos hablando se te entiende muy claro el castellano, así que no tenés que aclarar nada, te vamos a entender muy bien. Así que muy agradecido de que estés con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aunque hoy nos encontremos a kilómetros de distancia, es un verdadero placer poder acompañarles, aunque sea virtualmente desde Italia. Mi nombre es Chiara Mainolfi, y soy Regional Manager en APMG International, donde trabajo con organizaciones de Europa y América Latina en temas relacionados con el desarrollo de capacidades organizacionales, la gestión del cambio y la transformación. Antes de empezar, quisiera, lo sabes, pedirles disculpas de antemano. Mi español no es perfecto, pero confío en que las ideas viajen mejor que mi acento. Bien, como Sí. hablábamos antes, tenemos un idioma que nos une que se llama Diego Maradona, así que cualquier cosa está todo entendido. Gracias. Lo voy a decir en napolitano, además. Así es, así es. Sí. Bueno, Chiara nos va a hablar del juego antes del juego. Tiene una Sí, presentación. tengo una presentación. A ver, Exactamente. Sí. Emma. Voy a decir siguiente cuando vamos a la próxima. Perfecto, vos me Gracias. decís y yo voy pasando. Perfecto. Cuando empecé a preparar esta conferencia, me encontré pensando en el título, El juego antes del juego. Porque cuando hablamos del deporte, solemos pensar en lo que ocurre durante la competición, en el partido, en la carrera, en el resultado. Pero cuanto más observaba las organizaciones deportivas, más tenía la impresión de que el verdadero juego empieza mucho antes. Empieza cuando se toman las decisiones, cuando se desarrollan capacidades, cuando se construye una cultura, cuando una organización aprende a adaptarse antes de que el contexto la obligue a hacerlo. Y creo que esa será la conversación que compartiremos hoy. No cómo cambiará la tecnología, sino cómo tendrán que cambiar las organizaciones para aprovechar todo lo que esa tecnología hará posible. Porque cuando hablamos del futuro del deporte, casi todas las conversaciones empiezan en el mismo lugar. La inteligencia artificial, los datos, los algoritmos, las nuevas tecnologías. Y sería lógico pensar que hoy vamos a hablar de eso. Pero mientras preparaba esta charla, empecé a preguntarme si esa era realmente la conversación más importante. Quizá la pregunta ya no sea tecnológica, quizá la pregunta sea otra. ¿Cuál será realmente la próxima ventaja competitiva en la gestión del deporte? ¿Será la inteligencia artificial? ¿Serán los datos? ¿Serán los algoritmos? ¿O la diferencia estará en otro lugar? Para responder a esa pregunta, primero necesitamos comprender cómo está cambiando el propio deporte. Siguiente, gracias. Antes de hablar de inteligencia artificial, me gustaría empezar con dos cifras. La primera, según el World Economic Forum, la economía mundial del deporte podría alcanzar un valor cercano a 8,8 billones de dólares. Eso significa más que triplicar su tamaño. Es una oportunidad extraordinaria. Pero hay una segunda cifra, y personalmente me parece aún más reveladora. El propio World Economic Forum estima que hasta 1,6 billones de dólares de ese valor podrían perderse si el sector no consigue afrontar desafíos, como la salud, la sostenibilidad y el cambio climático. Creo que estas dos cifras cambian por completo la conversación, porque nos recuerdan que el desafío ya no consiste únicamente en crear valor,
también consiste en saber protegerlo. Y curiosamente, PwC, PricewaterhouseCoopers, llega a una conclusión muy parecida desde otra perspectiva. Su último informe muestra que los directivos del sector ya no esperan que el crecimiento dependa únicamente de los derechos audiovisuales. Esperan nuevas fuentes de ingresos, nuevos modelos de negocio y una relación mucho más profunda con los aficionados. Eso significa una cosa muy sencilla. Gestionar organizaciones deportivas será cada vez más complejo. Y creo que esta imagen lo resume muy bien. Más organizaciones, más decisiones, más complejidad. Porque crecer ya no consistirá únicamente en generar más ingresos. Consistirá en coordinar un ecosistema mucho más amplio, en tomar mejores decisiones, en responder a expectativas que cambian continuamente y en adaptarse a un contexto que evoluciona mucho más rápido que antes. Creo que ese es el verdadero punto de partida de esta conversación, porque cuando un sector entra en una fase de crecimiento como esta, la pregunta deja de ser cuánto crecerá. La verdadera pregunta pasa a ser otra. ¿Están preparadas las organizaciones para gestionar ese crecimiento? Porque antes de responder, quizá convenga comprender qué es exactamente lo que está cambiando. Siguiente, por favor. Hasta ahora hemos hablado del crecimiento del deporte, pero ahora aparece una pregunta diferente. ¿Qué está cambiando realmente? Creo que la respuesta no está únicamente en la tecnología, está en el propio deporte. Durante mucho tiempo hablamos del deporte como si fuera una industria. Hoy empieza a parecerse mucho más a un ecosistema. Y esa diferencia cambia completamente la conversación. Porque un ecosistema significa algo muy sencillo: más actores, más conexiones, más complejidad y al mismo tiempo más oportunidades para crear valor. Eso es precisamente lo que describe el World Economic Forum. El deporte ya no crea valor de manera aislada, lo crea a través de las relaciones entre clubes, empresas, universidades, gobiernos, tecnología, medios de comunicación, comunidades e inversores. Pero cuando cambia el ecosistema, también cambian las personas. Hace apenas unos años era relativamente sencillo describir cómo se consumía deporte. La retransmisión ocupaba el centro de la experiencia. Hoy ya no. Las generaciones más jóvenes siguen viendo competiciones, pero también descubren el deporte en redes sociales, siguen deportistas, creadores de contenido, participan en comunidades, juegan, comentan, comparten. El deporte deja de vivirse únicamente durante las 2 horas de un partido. Empieza a formar parte de la vida cotidiana. Hace poco leí una entrevista a Cam Weber, presidente de EA Sports, que es una de las principales empresas de videojuegos deportivos del mundo. Había una frase que me llamó especialmente la atención. Decía que muchos jóvenes ya no siguen únicamente a un club, siguen jugadores, historias, comunidades, y que para muchos de ellos los videojuegos se han convertido en la puerta de entrada al deporte. Curiosamente, PwC, PricewaterhouseCoopers, llega prácticamente a la misma conclusión. Describe una relación con el deporte que ya no empieza cuando el árbitro pita el inicio del partido, ni termina cuando el partido acaba. Se construye todos los días, a través de contenidos, conversaciones, comunidades y experiencias. Y creo que esa transformación cambia completamente el trabajo de las organizaciones deportivas, porque ya no basta con gestionar una competición, hay que gestionar un ecosistema. Y gestionar un ecosistema significa aprender a coordinar muchos más actores, muchas más relaciones
y muchas más decisiones. Por eso el verdadero desafío ya no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías. Consiste en comprender cómo están cambiando las personas, porque cuando cambian las personas, también tienen que cambiar las organizaciones. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más importante. ¿Qué ocurre cuando ese cambio deja de ser una excepción y se convierte en la nueva normalidad? Siguiente, gracias. Hasta ahora hemos hablado de cómo está cambiando el deporte, pero creo que aquí está ocurriendo algo todavía más profundo. Durante muchos años entendimos el cambio como un acontecimiento. Aparecía una nueva tecnología, una nueva estrategia, una nueva competición, un nuevo reglamento y la organización se adaptaba y después recuperaba una cierta estabilidad. Hoy tengo la impresión de que esa lógica ya no describe la realidad, porque el cambio ya no llega de vez en cuando, nos acompaña todos los días. Mientras nos adaptamos a una tecnología, aparece otra. Mientras comprendemos un nuevo comportamiento de los aficionados, ese comportamiento vuelve a cambiar. Mientras terminamos un proyecto, el contexto ya es diferente. Creo que esta imagen lo resume perfectamente. El cambio dejó de ser un acontecimiento, ahora es el entorno. Y cuando el entorno cambia continuamente, también tiene que cambiar la organización. Ya no basta con gestionar un proyecto de transformación, necesitamos organizaciones capaces de aprender, de adaptarse y de transformarse de forma continua. Y eso cambia completamente la conversación, porque la pregunta deja de ser cómo gestionamos el próximo cambio y pasa a ser cómo construimos organizaciones capaces de evolucionar en un entorno donde el cambio nunca se detiene. Y es precisamente en ese contexto donde aparece la inteligencia artificial, no como el cambio, sino como el mayor acelerador del cambio que hemos conocido hasta ahora. Y eso obliga a plantearnos una pregunta completamente nueva. ¿Qué ocurre cuando también cambia la forma en que las organizaciones toman decisiones? Siguiente. Hasta ahora hemos hablado de cómo está cambiando el deporte, pero hay un factor que está acelerando todos esos cambios al mismo tiempo, la inteligencia artificial. Durante los últimos años hemos hablado de ella como si fuera la gran protagonista de esa transformación. Personalmente creo que no lo es. Creo que la inteligencia artificial no cambia únicamente lo que hacemos, cambia sobre todo la forma en que las organizaciones comprenden lo que está ocurriendo y a partir de ahí la forma en que toman decisiones. Y creo que esta imagen resume muy bien esa idea. Decisiones en tiempo real, ventajas que duran. Hace unas semanas McKinsey publicó la historia del Team Visma Leasebike, uno de los equipos más exitosos del ciclismo profesional. Lo interesante no es solo la tecnología que utiliza el equipo. Lo verdaderamente interesante es cómo esa tecnología forma parte de su manera de decidir. Durante una etapa, entrenadores y directores deportivos reciben continuamente información sobre el recorrido, sobre el viento, sobre el estado físico del ciclista, sobre su recuperación, sobre las diferencias de tiempo y sobre decenas de escenarios posibles. La inteligencia artificial analiza toda esa información en tiempo real, no para sustituir a las personas, sino para ayudarles a comprender mejor lo que está ocurriendo, a anticipar lo que podría ocurrir después y a valorar las distintas opciones antes de decidir. McKinsey resume esta experiencia con una idea muy sencilla. El rendimiento mejora cuando la tecnología deja de ser una herramienta y pasa a formar parte de la forma en que una organización
toma decisiones. Creo que esa frase cambia completamente nuestra manera de entender la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo pensamos que serviría para automatizar tareas. Hoy empezamos a descubrir algo mucho más profundo. No está cambiando únicamente la velocidad con lo que actuamos, está cambiando la manera en que interpretamos la realidad y con ello la manera en que decidimos. Si eso es así, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué ocurría cuando todas las organizaciones tengan acceso a una inteligencia artificial muy parecida? Porque si todos disponemos de la misma tecnología, ¿dónde estará realmente la diferencia? Siguiente. Gracias. Si la inteligencia artificial cambia la forma en que tomamos decisiones, entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Qué hará realmente la diferencia? Porque la tecnología seguirá evolucionando, los modelos serán mejores, las herramientas serán más accesibles y tarde o temprano prácticamente todas las organizaciones tendrán acceso a tecnologías muy parecidas. La verdadera diferencia no estará ahí, estará en la forma en que cada organización sea capaz de utilizarlas. Porque dos organizaciones pueden disponer exactamente de la misma inteligencia artificial y obtener resultados completamente distintos. Y no por la calidad del algoritmo, sino por la calidad de la organización, por la calidad de sus decisiones. Y creo que esa idea cambia completamente la conversación. Durante mucho tiempo la pregunta fue, ¿cómo incorporamos inteligencia artificial? Hoy empieza a ser otra. ¿Cómo construimos organizaciones capaces de crear más valor gracias a esa inteligencia artificial? Y creo que esta imagen resume perfectamente la respuesta. La tecnología crea posibilidades, las organizaciones crean valor. Pero nos lleva a una pregunta todavía más importante. ¿Qué convierte esas posibilidades en valor? Creo que la respuesta está en una sola palabra, las capacidades organizacionales. Hace poco encontré una frase en el Sport Industry Outlook 2026 de Deloitte que personalmente me pareció extraordinaria. Dice, el capital ya no es el protagonista, las capacidades sí lo son. Durante muchos años pensamos que la ventaja competitiva dependía del presupuesto, de la infraestructura, de la tecnología. Hoy empezamos a comprender que depende cada vez más de la capacidad de una organización para aprender, adaptarse y transformarse. Porque el conocimiento puede compartirse, la tecnología puede comprarse, pero la capacidad de una organización para evolucionar debe desarrollarse. Y quizá esa sea la diferencia más importante entre adoptar una tecnología y desarrollar una verdadera ventaja competitiva. Porque son esas capacidades las que convierten las posibilidades en resultados. Y eso nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cómo desarrollan esas capacidades las organizaciones que consiguen mantenerse por delante de las demás? Siguiente, por favor. Hasta ahora hemos hablado de las posibilidades que crea la tecnología, pero las posibilidades por sí solas nunca crean valor. Lo que las convierte en valor son las capacidades. Y esta imagen las resume en tres capacidades fundamentales: aprender, adaptarse, transformarse. Pero eso nos lleva a una pregunta muy natural. ¿Cómo desarrollan realmente esas capacidades las organizaciones excelentes? Mientras preparaba esta conferencia, me encontré con una investigación de Harvard Business Review que me hizo replantearme esta cuestión. Los autores entrevistaron a 11 entrenadores de élite de distintos deportes.
Pero no buscaba descubrir la táctica perfecta, ni el mejor sistema de juego. Querían comprender algo mucho más interesante. ¿Qué hacen las organizaciones excelentes mucho antes de que llegue el momento de decidir? La primera conclusión me pareció extraordinaria. Las mejores decisiones no empiezan cuando hay que decidir, empiezan mucho antes. Los mejores entrenadores dedican gran parte de su tiempo a preparar situaciones que todavía no existen, anticipan escenarios, definen criterios, aclaran responsabilidades, comparten información y ensayan distintas posibilidades antes de necesitarlas. No intentan adivinar el futuro, preparan a la organización para responder mejor cuando ese futuro finalmente llega. Creo que esa idea cambia completamente nuestra forma de entender el liderazgo. Muchas veces pensamos que un gran líder es quien toma grandes decisiones. Quizá un gran líder sea, sobre todo, quien construye una organización capaz de tomar mejores decisiones. Y si observamos todo lo que hemos visto hasta ahora, empieza a aparecer un mismo patrón. El World Economic Forum nos habló de un ecosistema cada vez más complejo. McKinsey nos mostró cómo el Team Visma integró la inteligencia artificial en su manera de decidir. Deloitte nos recordó que la ventaja competitiva depende cada vez más de las capacidades. Y ahora, Harvard Business Review añade una pieza más. Las organizaciones excelentes no esperan al momento crítico para prepararse, preparan el momento crítico mucho antes de que llegue. Porque las capacidades nunca aparecen cuando llega el cambio, se construyen mucho antes. Quizá esa es la verdadera ventaja competitiva. No reaccionar mejor, prepararse mejor. Pero cuando finalmente llega el momento de decidir, aparece otro desafío. ¿Qué hacen las mejores organizaciones cuando tienen que decidir bajo presión? Siguiente, por favor. Creo que esta imagen resume perfectamente la investigación de Harvard Business Review. Las mejores decisiones empiezan mucho antes. No empiezan cuando aparece un problema, empiezan mucho antes. Las organizaciones excelentes anticipan escenarios, definen criterios, aclaran responsabilidades, comparten información y ensayan distintas posibilidades antes de necesitarlas. Y no intentan adivinar el futuro. Preparan a la organización para responder mejor cuando ese futuro finalmente llega. Pero llega un momento en el que ya no queda más tiempo, hay que decidir. Y la investigación plantea entonces una segunda pregunta. ¿Qué hacen las mejores organizaciones cuando finalmente llega ese instante? La respuesta me sorprendió, porque no empiezan buscando desesperadamente más información. Tampoco intentan controlar todas las variables. Confían en el trabajo que hicieron mucho antes de llegar a ese momento. Primero, gestiona sus propias emociones, porque saben que una decisión tomada desde el miedo rara vez será una buena decisión. Después, observan a las personas, no solo los datos. Observan la energía del equipo, el lenguaje corporal, quién transmite confianza, quién está preparado para asumir la responsabilidad, y solo entonces deciden. Lo más interesante es que desde fuera esas decisiones parecen intuitivas, como si surgieran en un instante, como si fueran fruto de la inspiración. Pero la investigación demuestra exactamente lo contrario. Son el resultado de años de preparación, de aprendizaje y de experiencias compartidas. Y mientras leía ese artículo, recordé una frase de Julio Velasco después de conquistar el campeonato mundial de voleibol femenino con la selección italiana. Dijo,
quería un grupo autónomo y con autoridad. Y hoy lo tengo. Creo que esa frase resume perfectamente esta idea. El objetivo de un líder no consiste en tomar todas las decisiones, consiste en construir una organización capaz de tomar buenas decisiones incluso cuando el líder no está. Muchas veces admiramos una gran decisión, pero olvidamos todo el trabajo que la hizo posible. Quizá por eso las mejores organizaciones no son las que reaccionan más rápido, son las que llegan mejor preparadas al momento de decidir. Y creo que esa es también una buena definición de liderazgo. No consiste en tener siempre la respuesta correcta. Consiste en crear las condiciones para que toda la organización pueda tomar mejores decisiones cuando realmente importa. Pero incluso las mejores decisiones pueden producir resultados inesperados. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hacen las mejores organizaciones cuando se equivocan? La siguiente, por favor. Creo que esta imagen resume perfectamente la segunda gran conclusión del artículo del Harvard Business Review. Decidir bajo presión es confiar en la preparación. Porque llega un momento en el que ya no hay tiempo para analizarlo todo, hay que decidir. Y las mejores organizaciones saben que ese no es el momento de empezar a improvisar. La investigación plantea entonces una pregunta muy sencilla. ¿Qué hacen las organizaciones excelentes cuando finalmente llega ese instante? La respuesta me sorprendió. No empiezan buscando desesperadamente más información. Tampoco intentan controlar todas las variables. Confían en el trabajo que hicieron mucho antes de llegar a ese momento. Y esto, con todo que he dicho esto. Los gran líderes, hemos dicho, decidir bajo presión. La siguiente, por favor. Los gran líderes no son héroes, son arquitectos de sistemas. Creo que pocas ideas describen mejor el liderazgo que necesitarán las organizaciones deportivas durante los próximos años. Durante mucho tiempo admiramos a las personas capaces de resolver cualquier problema, a quienes siempre tenían la respuesta, a quienes tomaban todas las decisiones. Pero las organizaciones excelentes funcionan de otra manera. No dependen de un héroe, dependen de un sistema, de una forma compartida de aprender, de decidir, de colaborar y de mejorar continuamente. Por eso, cuando una decisión no produce el resultado esperado, las mejores organizaciones no buscan un culpable, revisan el sistema, se preguntan qué podemos aprender, qué debemos cambiar, qué podemos hacer mejor la próxima vez. Creo que esa es una forma muy diferente de entender el liderazgo, porque el objetivo ya no consiste en ser la persona que siempre tiene la respuesta, consiste en diseñar un sistema que permita a toda la organización encontrar mejores respuestas. Y precisamente ahí aparece una paradoja muy interesante, porque cuanto más capaces sean las máquinas de responder, más importante se volverá otra capacidad profundamente humana, el criterio. Y hay una historia que para mí resume perfectamente esa idea. Una historia que comienza con una simple pelota de tenis. Siguiente, por favor. Hace una semanas leí un artículo del Financial Times sobre cómo los grandes agentes del tenis descubren a los futuros campeones. Había una frase que me llamó especialmente la atención. Descubrir el talento rara vez sigue una fórmula exacta. Me pareció una frase extraordinaria, porque no habla solo de tenis, ni siquiera habla solo de deporte. Creo que habla sobre todo del momento que estamos viviendo.
Miren esta pelota. No está en el centro de la pista. Está justo sobre una línea. Desde lejos parece una imagen muy sencilla, pero cualquiera que haya visto un partido de tenis sabe que precisamente ahí empiezan las preguntas. ¿Dentro? ¿Fuera? Hoy la tecnología puede responder a esa pregunta con una precisión extraordinaria. Puede medir, puede analizar, puede calcular y seguirá haciéndolo cada vez mejor. Pero, curiosamente, cuanto mejores se vuelven las respuestas, más importante empieza a ser otra capacidad. En ese mismo artículo, uno de los agentes recuerda que supo que Naomi Osaka, futura número uno del mundo del tenis, era diferente antes incluso de verla jugar. Otro explica que lo que realmente le impresionó no fue la potencia de sus golpes, fue su determinación para disputar cada punto. No estaban buscando más datos, estaban interpretando aquello que los datos, por sí solo, no podían explicar. Y mientras leía ese artículo, pensé que quizá esa ya no era una historia sobre tenis, era una historia sobre inteligencia artificial. Durante mucho tiempo el gran desafío consistía en encontrar respuestas. Hoy las respuestas empiezan a ser abundantes. Hace poco Adam Kelly, presidente de IMG, una de las mayores empresas mundiales de marketing y gestión deportiva, escribió que el deporte puede convertirse en uno de los mejores antídotos frente a un mundo saturado de contenido generado por inteligencia artificial. Porque hay algo que sigue siendo profundamente humano: la autenticidad, la incertidumbre, la capacidad de comprender un contexto y de decidir cuando todavía no existe una respuesta evidente. Quizá por eso, cuanto más abundantes se vuelven las respuestas, más valioso empieza a ser el criterio. Siguiente, por favor. Quisiera terminar esta reflexión con una imagen muy distinta. Miren a este alpinista. No está avanzando, no está conquistando la cima. Está haciendo algo mucho más importante. Está observando. Porque sabe que en la montaña una decisión tomada demasiado pronto puede ser tan peligrosa como una decisión tomada demasiado tarde. Y creo que eso describe muy bien el desafío que hoy tienen las organizaciones. Durante toda esta conversación hemos hablado de inteligencia artificial, de tecnología, de datos, de capacidades, pero al final la pregunta más importante nunca fue cuánto sabe una organización. La verdadera pregunta siempre fue otra: ¿cómo decide? Porque el verdadero criterio organizacional no consiste en reaccionar más deprisa, consiste en saber cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo cambiar la dirección y, sobre todo, en preparar a toda la organización para tomar buenas decisiones cuando el contexto vuelve a cambiar. Quizá esa es la diferencia entre una organización que simplemente incorpora nuevas tecnologías y otra que desarrolla una capacidad permanente para evolucionar. Porque la tecnología seguirá creando nuevas posibilidades, pero serán las organizaciones con mejor criterio las que sepan transformarlas en valor. Y eso nos devuelve por última vez a la pregunta con la que comenzamos: ¿dónde estará realmente la próxima ventaja competitiva? Siguiente, por favor. Quisiera volver por última vez a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cuál será realmente la próxima ventaja competitiva en la gestión del deporte? Después de todo lo que hemos visto hoy, creo que la respuesta ya no está únicamente en la tecnología. La inteligencia artificial seguirá evolucionando, los modelos serán mejores, los datos serán más abundantes y tarde o temprano prácticamente todas las organizaciones tendrán acceso a herramientas muy parecidas. Miren este equipo. Todavía no ha empezado el partido, nadie ha tocado el balón y sin embargo la ventaja competitiva ya está ahí.
No aparece cuando comienza el juego, se han construido mucho antes en la forma de aprender, en la forma de colaborar, en la forma de decidir y en la forma de prepararse. Creo que si hubiera que resumir toda esta conferencia en una sola idea, sería esta. La tecnología crea posibilidades, las organizaciones crean valor. Y son las capacidades organizacionales las que convierten esas posibilidades en resultados. Por eso las organizaciones que marcarán las diferencias no serán necesariamente las que incorporen antes una nueva tecnología. Serán aquellas que aprendan antes, que se adapten antes y que desarrollen de manera continua la capacidad de transformarse. Porque ese es precisamente el verdadero propósito de la gestión del cambio. No ayudar a las organizaciones a sobrevivir al próximo cambio, sino desarrollar organizaciones capaces de evolucionar continuamente. No reaccionar más rápido, prepararse mejor. Siguiente, por favor. Permíteme terminar con una última imagen. Miren este horizonte. Parece un destino, pero en realidad un horizonte nunca es un lugar al que se llega, es una dirección. Y creo que eso describe muy bien el momento que está viviendo el deporte. Siempre aparecían nuevas tecnologías, nuevos datos, herramientas, nuevas posibilidades, pero el horizonte también seguirá moviéndose. Quizá esa sea la verdadera lección. No existe una organización que llegue definitivamente al futuro. Solo existen organizaciones capaces de seguir aprendiendo, de seguir adaptándose y de seguir transformándose. Hace unos minutos comenzamos esta conversación con una pregunta. ¿Cuál será realmente la próxima ventaja competitiva en la gestión del deporte? Creo que después de todo lo que hemos visto hoy, ya conocemos la respuesta. No dependerá únicamente de la inteligencia artificial, dependerá de la capacidad de las organizaciones para aprender, adaptarse y transformarse. Y quizá por eso el verdadero juego siempre empieza antes del juego. Siguiente, por favor. Ha sido un verdadero placer compartir esta conversación con ustedes. Les deseo mucho éxito en todo lo que están construyendo para el futuro del deporte. Las ideas que hemos compartido hoy no proceden de una única disciplina, nacen de investigaciones, de informes y de conversaciones con organizaciones y expertos de ámbitos muy distintos. Pero, curiosamente, todos parecen llegar a la misma conclusión. Muchas gracias. Chiara, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí. Muchísimas gracias. Fue un placer. Por suerte va a quedar colgada, entonces la vamos a ver varias veces porque hay un montón de conceptos que fuiste dejando. Así que me quiero, digamos, como una pregunta de resumen, donde vos dijiste, hubo conceptos que lo repetiste varias veces, pero hubo un concepto que dijiste por lo menos 3 veces que fue profundamente humano, ¿sí? La cuestión humana, la posibilidad de las capacidades como protagonistas me parece que va a ser lo innovador, ¿no? La capacidad del ser humano de aprender teniendo la tecnología, la inteligencia artificial como herramientas, la posibilidad del ser humano dentro de una organización, teniendo la posibilidad de seguir aprendiendo y estando el ser humano en el centro, creo que va a ser lo que nos va a seguir haciendo crecer. ¿Es así un poco? Creo, sí, perfectamente, porque la tecnología seguirá ampliando lo que es posible. Las organizaciones, las personas seguirán decidiendo qué hacer con esas posibilidades. Es humana. La situación, el problema, la situación es humana más que tecnológica. Muchísimas gracias. Gracias por tu calidad humana
muchas gracias, porque en todo momento de que empezamos a hablar siempre estuviste predispuesta a poder dar esta charla, esta capacitación. Gracias por este tiempo que nos diste, por todo, cómo preparaste. Ha sido un placer. Ojalá en algún momento te podamos tener acá en Madrid, que nos vengas a visitar, y si no, bueno, Sí. en algún momento seguiremos estando en contacto. La verdad que fue un placer. Muchísimas gracias. Para mí también, un placer. Chau, chau.